Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿tenés tu lista de objetivos de 2024 lista pero no sabes cómo vas a poder cumplirla? ¿Te abruma la cantidad de tareas que eso implica? Y, sobre todo, ¿cuántas veces dijiste mañana empiezo y mañana nunca llegó? Si te sentís identificado con estas preguntas, estás en el lugar indicado porque hoy vamos a hablar de algo que seguro te interesa. El top 10 de hábitos de productividad para 2024. Si quieres aumentar tu productividad de forma sostenible y cumplir todos tus objetivos anuales, si te gustaría descubrir cómo las personas más exitosas logran mantenerse enfocadas y alcanzar sus metas, quédate a escuchar y descubrir las pequeñas acciones que, aplicadas de manera consistente, van a marcar la diferencia en tu día a día. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar y hacer crecer un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 490 y en el cual voy a estar acompañado de mis dos mosqueteros. Lu, bienvenida. Gracias, Santi, ¿cómo estás? Este es el primer episodio del año en el que estamos los tres, si no me equivoco, así que estoy muy contenta. Y bienvenido, Mati, también. Este es el primer episodio del año en el cual estamos los tres, si no me equivoco, con lo cual estoy muy triste. Con lo cual estoy de duelo a partir de hoy. Antes de empezar y meternos con este tema, que de vuelta es súper importante, más allá de que la empresa que cambió nuestra vida y nuestro show que cambió nuestra vida se llama el show de Super Hábitos y tiene que ver con hábitos, los hábitos son algo que hemos encontrado que impactó profundamente en todo lo que hacemos en el día a día, así que hoy vamos a estar hablando de hábitos que en particular nosotros sabemos que fueron los pilares sobre los cuales construimos muchas de las cosas que tenemos ahora. Entonces, vamos a darte un top 10, vamos a meternos ahora en detalle, pero antes, chicos, no quiero olvidarme de esto. Si este episodio les sirve, pueden ayudarnos a que más personas lleguen a conocer estos hábitos y estas enseñanzas dejándonos una reseña en Spotify. Tienen que ir a la aplicación de Spotify en su celular Android o iPhone. Las vacaciones de Santi han hecho estragos. Van a buscar el show de Super Hábitos, le van a salir estrellas y ahí pueden elegir la cantidad de estrellas que nos pueden poner del 1 al 5 y sumarse a las literalmente miles de personas que nos han puesto 5 de 5, o pueden ponerse una peor nota si eso es lo que ustedes consideran. No nos vamos a enojar por eso. Bueno, vamos a empezar entonces con el episodio de hoy. Bien. Entonces, para meternos un poco al episodio de hoy, voy a hacer una micro introducción a por qué estamos hablando de esto, ¿no? Empezamos hablando de está iniciando el año, hay muchas cosas que quiero lograr y esto se empieza a sentir un poco pesado, se siente como demasiado. ¿Cómo voy a lograr cargar con todas estas actividades? Y ahí lo primero que vale siempre la pena recordar es cuál es el rol que ocupan los hábitos dentro de este camino a obtener las cosas que queremos obtener, ¿sí? Porque nadie desarrolla hábitos simplemente por desarrollarlos, siempre lo hacemos para algo más, para tener mejores resultados en nuestro negocio, para estar más saludables, para tener mejores vínculos con otras personas, para viajar más, ¿no? Para lo que cada uno quiera es que van a entrar los hábitos. Y los hábitos son un mecanismo muy primitivo en el cerebro humano y básicamente lo que hace nuestro cerebro es estar atento todo el tiempo a qué cosas le traen resultados. Cuando encuentra algo que le trae un muy buen resultado, que le da cosas que al cerebro le gustan, guarda esa información y dice, la próxima vez que esté en esta situación voy a repetir esta acción porque claramente me trae muy buenos resultados. Y lo que trata de hacer el cerebro es de ir construyendo una biblioteca, por decirlo de alguna manera, de comportamientos que en ciertas situaciones traen muy buenos resultados para poder repetirlos sin tener que gastar energía en pensar qué hacer. Ese es básicamente el rol de los hábitos. Estoy en una situación, eso se conoce como disparador. Frente a esa situación realizo una conducta, ese es el hábito en sí, y eso me da una recompensa. Cuando mi cerebro encuentra estas tres cosas, va guardando esa información y a futuro lo que hace es dispara directamente el hábito sin gastar mucha energía en pensarlo. El típico ejemplo de esto es la diferencia entre el esfuerzo que me toma hacer una ruta cuando voy por primera vez a un lugar a el esfuerzo que me toma ir manejando cuando estoy volviendo a mi casa de mi trabajo, que lo hice 1.000.000 de veces.
La primera vez que voy a un lugar, estoy todo estresado. Mientras manejo no puedo escuchar música. Estoy todo el tiempo mirando el teléfono. Hay mucha energía que se está quemando para hacer un trayecto de 10 minutos en auto. En cambio, volver de mi casa, del trabajo a mi casa, lo hago quizás en 20 minutos, pero no gasto nada de energía y sí puedo ir pensando en otras cosas, escuchando un podcast y haciendo otras actividades, ¿sí? Entonces, esa diferencia en gasto de energía es el motivo por el cual los hábitos son una herramienta tan potente en términos de productividad. Si yo puedo tomar áreas de mi vida completas, pasarlas a hábitos, lo que estoy logrando es llevar el progreso en áreas completas de mi vida a que tome muchísima menos energía. De hecho, algunos estudios apuntan a que un hábito toma el mismo nivel de energía mental para disparar la conducta que lo que nos toma dormir, ¿no? Entonces, básicamente el cerebro lo hace con un gasto mínimo, ínfimo de energía, y si yo puedo estar haciendo las cosas que me mantienen saludable, estar haciendo las cosas que hacen que mi negocio crezca o que mis vínculos funcionen en piloto automático con poca energía, eso libera mucha energía para taclear otros proyectos. Ese es el motivo por el cual los hábitos son una herramienta tan importante cuando queremos tener más resultados, una vida más productiva. ¿Bien hasta acá? Perfecto. Bien, entonces, este resumen que hicimos recién, si alguien quiere profundizar en los hábitos y de dónde vienen y todo eso, tenemos un montón de episodios sobre el tema. En particular, les recomendaría ir a superhábitos.com/395, que es el comienzo de una serie que hicimos sobre qué son los hábitos, cómo se forman. Si quieren profundizar por ahí, pueden ir por ese lado. Pero este episodio va para otro lado. Porque como cofundadores de Superhábitos, pasa recurrentemente de que empiece el año, las personas empiezan a pensar en quiero este año ser más productivo o quiero alcanzar ciertas metas, y a nosotros nos empiezan a llegar mensajitos de hey, ¿qué hábito me recomendarían desarrollar este año? ¿Por qué hábito empezarían ustedes? ¿Qué les parece que es mejor tener? ¿Qué debería chequear que esté correctamente desarrollado? El año pasado, respondiendo a esa pregunta, hicimos nuestro top 10 de hábitos. Y aunque hicimos ese top 10 de hábitos el año pasado, este año de vuelta nos empezaron a llegar los mensajes. Y a medida que empezábamos a responder los mensajes, empezamos a ver hay algunas cosas de ese top 10 de hábitos que tantas personas usaron y aprovecharon. De hecho, fue uno de el episodio más escuchado del año pasado. Hay algunas cosas nuevas que aprendimos durante los siguientes 12 meses que quizás nos llevan a ver que algún hábito es más importante, que quizás hay algún detalle práctico en cómo practicar uno de esos hábitos en términos de sacarle mayor provecho. Y entonces lo que decidimos fue tomarnos este rato para revisar esa lista de top 10 de hábitos, ver qué hemos aprendido en el proceso y si esa lista se mantiene o no se mantiene, qué queda, qué se va, qué detalles podemos sumar para sacarle máximo provecho. Y esa lista, el objetivo es que sirva para, como mínimo, hacer un chequeo para cada uno de ustedes de si tienen esos hábitos o no, o cuál habría que sumar, si los tienen correctamente desarrollados o no. Y lo que vamos a hacer también para quienes estén en esta fantástica situación de yo ya tengo todos los hábitos desarrollados, escuché la lista, estoy perfecto, vamos a sumar al final 3 hábitos, uno cada uno, en principio, que hemos visto que este año que se viene, este 2024 que está empezando, van a ser muy importantes para nosotros. Y si alguno de ustedes ya tiene los 10 hábitos base, probablemente puede también aprovechar para desarrollar esos hábitos extra a lo largo de los próximos meses. Sumo una aclaración que quizás no todos lo saben o no lo hemos dicho quizá hoy todavía, y está bueno tener en cuenta, lo mencionó un poquito Santi en la intro, y es que está bueno que escuchen este episodio y que piensen en la lista de hábitos para formar este año, no de forma aislada, separada de sus objetivos anuales. Si hacemos este episodio en este momento del año porque es el momento en el que es más útil, cuando están todas las personas de la comunidad y nosotros mismos haciendo nuestra planificación anual. Entonces vamos a pensar qué queremos lograr este año en cada uno de nuestros roles, en las diferentes áreas de nuestra vida, y la forma más inteligente, más eficiente y mejor, con todo esto que decía Mati recién, de cómo usar el poder de los hábitos a nuestro favor, es anclar todos los objetivos que tengamos, todo lo que nos propongamos en diferentes áreas de la vida, tratar de anclarlo, linkearlo a un hábito que, si logramos incorporarlo y llegar a este punto de hacerlo casi en automático, con muy poco esfuerzo, y sumarlo a nuestro día a día con cada vez más facilidad, nos ayude a, durante el transcurso de esos 12 meses de ese año, a avanzar en eso que queremos avanzar y mejorar en cada uno de nuestros roles. Entonces está bueno que lo vayan escuchando pensando en que estos son hábitos
básicos, súper importantes, y vamos a explicarles por qué. Y si no los tienen, está bueno que los contemplen, pero también, y sobre todo, que hagan su selección personal de qué hábito voy a formar yo en 2024, muy relacionado a los objetivos que se hayan propuesto o que quieran proponerse para diferentes áreas de su vida. Entonces, hacer como ese mix es lo que hace que cuando nos enfoquemos en un hábito, estemos asegurándonos de estar avanzando en un objetivo personal o laboral o de vínculos y demás. El primer hábito con el que hoy vamos a trabajar, y es un hábito que históricamente hemos mencionado como el primer hábito, porque mucho de lo que vamos a estar hablando hoy funciona de alguna manera como una guía de implementación. Si vos estás por primera vez interiorizándote en todo lo que es productividad, o si por primera vez estás metiéndote en lo que es desarrollo de hábitos, nosotros hemos encontrado que este hábito es el que suele posibilitarte más todos los hábitos que vienen después. Y este hábito es el hábito del control de hábitos. ¿Por qué el hábito del control de hábitos es tan importante y siempre hacemos énfasis en que hay que ponerlo primero? La principal amenaza que las personas suelen encontrarse en el proceso de cambiar su productividad, cambiar su vida, generar procesos de cambio respecto a diversas áreas que les importan, tiene que ver con que nos olvidamos de alguna manera. Y no es que nos olvidamos, sino que se pierde en medio de la rutina, ¿no? Decimos, bueno, este año voy a empezar a bajar de peso, ¿no? Entonces empezamos a ir al gimnasio, ¿no? Empezamos a ir 2, 3 semanas, a la cuarta semana fuimos 2 días, otro sí, otro no. De repente quizás lo dejamos y quizás nos olvidamos y a fin de año, esto nos pasa mucho con chicos que están haciendo su planificación anual, nos dicen, me fijé y a principio de año dije que iba a ir a empezar el gimnasio y lo hice 2 meses y después lo dejé y estaba de 10 en ese momento, pero nada, simplemente la vida se metió en el medio y no lo sigue haciendo. El control de hábitos es un hábito muy simple en el cual nosotros simplemente tenemos una lista de los hábitos que estamos tratando de desarrollar. Tenemos fechas, ¿no?, por día y simplemente vamos tildando todos los días si el día anterior cumplimos o no con ese hábito. Lo genial del control de hábitos es que es un hábito de muy bajo costo en tiempo, en atención y en esfuerzo. Tiene recompensas inmediatas además. ¿Por qué toma bajo tiempo? Porque simplemente nos podemos sentar y empezar a tildar, ¿no? Sí, no, sí, no, sí, no. Para una persona normal que está recién desarrollando sus hábitos y tiene quizás 3, 5 hábitos, eso te puede tomar menos de 15 segundos. Sabemos, por el caso de Mati, que lo tengo acá sentado a mi derecha, de que vos puedes controlar más de 100 hábitos en menos de 3 minutos. Es decir, que incluso si eso se expande muchísimo, vos vas a ver que toma muy poco tiempo. Entonces es un hábito que incluso en una versión muy compleja es muy simple de hacer, es muy fácil y como vamos tildando nos va dando una sensación de progreso. Pero además, y es lo más importante que tiene este hábito, lo que hace es nos da un ancla mental diaria para recordar el proceso de cambio que estamos haciendo. Bien, a lo sumo, si tomamos el ejemplo de esta persona que no iba al gimnasio, esta persona, si estuviera haciendo su control de hábitos, no se olvidaría del gimnasio. A lo sumo diría como, todos los días vería que está poniendo que no. Pero lo que nosotros hemos visto en la práctica es que las personas, cuando ven durante muchos días que están poniendo que no, hacen una de dos cosas. La mala sería simplemente abandonar el control de hábitos porque se siente mal al respecto. Pero la buena es, dicen, ok, hay algo que está funcionando mal. Voy a hacer algo, voy a generar un cambio. Y prueban otra cosa, y prueban otra cosa, y prueban otra cosa. Entonces, el control de hábitos es el primer hábito por el cual siempre tenemos que empezar. Y si están desarrollando su productividad y tienen flojo su control de hábitos, es el primer hábito que ustedes tienen que reajustar. Bueno. Y siempre les recomendamos que arranquen, porque la pregunta uno que surge cuando decimos esto es, bueno, pero si todavía no estoy formando hábitos, ¿qué controlan el control de hábitos? Y ahí lo que les recomendamos es lo más tonto y simple del universo, que es tilda que estás cumpliendo con el control de hábitos, ¿no? Como empezar con una sola cosa y el objetivo acá es hacerse el hábito de controlar los hábitos. Y esa va a ser la base sobre la cual vamos a poder, a medida que vayamos incorporando nuevos hábitos, ir cargándolos a esta lista que decía Santi, que puede arrancar con una sola cosa. O podemos elegir un hábito que ya tengamos, no sé, lavarme los dientes. Ponerlo ahí y tildarlo. Y para hacernos el hábito y la costumbre de usar el control de hábitos de esos 15 segundos diarios, de ese momento diario, y verlo como la base sólida sobre la cual vamos a asentar después la construcción de otros hábitos. Que si tenemos esto como paso 1, va a ser mucho más fácil que todo el esfuerzo que pongamos después en formar otros hábitos pase lo que dice Santi, no nos olvidemos, no sea como este impulso inicial y después nos perdemos y se perdió, sino que va quedando como ese registro en esa lista, lo vamos controlando todos los días y es mucho más fácil aprovechar esos esfuerzos y sostenerlo todo el año. De hecho, hablando de cosas que hace 12 meses no sabíamos y ahora sí, nosotros a mitad del año pasado hicimos un episodio sobre
control de hábitos, un poco actualizando en base a la experiencia de la comunidad las mejores formas de hacerlo. Nosotros en algún momento nos dividimos, pasamos mucho tiempo experimentando nosotros tres. ¿Cuál es la mejor forma de hacer un control de hábitos? Testeándolo con otras personas. El año pasado hicimos un bootcamp de gestión del tiempo y estuvimos a lo largo de muchos meses trabajando con las personas, y lo que terminamos encontrando al final es que con todas las apps que hay ahí afuera, que las hemos testeado y ninguna nos da toda la información que queremos ni la facilidad que estamos buscando, con todas las vueltas que muchas veces nuestro cerebro trata de darle para complejizar la tarea, porque estamos acostumbrados a que si es complejo funciona mejor, en realidad la mejor forma de hacer el control de hábitos tiende a ser con una planilla muy muy simple que nos permita mantener el control sobre la información, que nos permita reprocesar esa información a futuro, y a lo largo del año pasado creo que ya se convirtió oficialmente como en nuestra postura de hasta el día que podamos sentarnos a programar el control de hábitos ideal que nos guste a nosotros, probablemente simplemente tener una planilla muy sencilla que tenga, como dijeron los chicos, hábitos y días, y donde yo marco cumplido o incumplido. Y si incumplí, puedo dejarme una pequeña nota de por qué incumplí ese día para después procesar. Con eso ya tenemos una base muy muy fuerte. El número de episodio en el cual hablamos de eso, ese lo grabamos con Santi, fue el 464. Si quieren ir a profundizar en este hábito porque todavía no lo tienen. Pero creo que, de vuelta, control de hábitos va primero, y una pieza muy importante es no complejizarlo, sino hacerlo de forma sencilla, de manera tal de que toda la energía que libero de no hacerlo en una plataforma compleja se traslade a pensar en cómo voy ajustando los hábitos cuando me encuentro con que no los cumplo. Como dato de color extra, el otro día hace un par de semanas, Mati nos pasó el dato de que la mayor parte de las personas todavía utiliza Excel y no Google Sheets como utilizamos nosotros. Nosotros utilizamos Google Sheets. La ventaja de eso, y quizás alguien que use Excel no decir, yo lo utilizo en mi OneDrive en el celular, lo que sea. Ok, buenísimo por vos. Pero en términos generales, una ventaja de Google Sheets es que puedes hacerlo desde el celular. Una de las cambios que hice en mis rutinas de la mañana durante 2020, fines de 2022, principios de 2023, y se mantuvo, fue empezar a hacer mi ritual de la mañana mayormente en el celular. Y Google Sheets en las nuevas versiones por lo menos funciona súper bien con los celulares, y eso te simplifica poder utilizar la planilla desde el celular, no tener que ir a la computadora. Otro de los secretos, antes de que pasemos del control de hábitos, es que el control de hábitos es un excelente hábito disparador de otros hábitos. Existe algo que se conoce como el encadenamiento de hábitos, y es cuando nosotros utilizamos, Matt dijo que los hábitos tienen una estructura de disparador, conducta, recompensa. Cuando nosotros utilizamos como disparador de un hábito que ya tenemos, estamos haciendo encadenamiento de hábitos. Y eso funciona muy bien. De hecho, es de las formas más rápidas de construir hábitos. Entonces, es un hábito fácil de hacer que podemos utilizar para encadenar otros hábitos. El hábito número 2 que vamos a traer en nuestra lista, y este lo charlamos, me acuerdo la primera vez que hicimos el top, lo conversamos y hubo un debate ahí y terminamos poniéndonos de acuerdo que era el segundo hábito. Es el hábito de levantarse temprano. Pero nos gustó darle una vuelta y decir, no es levantarse a las 5, bueno, hasta el club de las 5 de la mañana, el club de las 6 de la mañana, el club de las 7. No tiene tanto que ver con la hora a la que te levantás, sino con estabilizar horarios de sueño consistentes que te den bloques de calma a la mañana. Bien, algo que nosotros hemos encontrado es que un gran hack de productividad es no pensar de que vamos a poder tener espacios de calma en medio del caos del día a día. Porque suele pasar que a las 8 de la mañana queremos empezar a organizarnos y nuestros hijos se levantan a desayunar, tenemos que llevarlos al colegio, el jefe nos está llamando, de repente pasan 1000 cosas a la vez y no lo hacemos. Entonces, generarte un búnker temprano a la mañana donde vos puedas poner los hábitos principales y empezar ganando el día es un gran tip. Y la clave para poder tener eso es levantarse un horario consistente. En una entrevista que me hizo Lu hace un par de semanas, yo le decía que uno de los hábitos clave para mí durante 2023 fue el hábito de mantener mi horario de levantarme, que es a las 6 de la mañana, puntualmente, pero de vuelta eso no es lo importante. Tener ese momento para despertarme antes de que se despierte mi bebé, de manera de poder ya hacer todos estos hábitos básicos, el control de hábitos, el que viene en el 3, el que viene en el 4, un poquito el que viene en el 5, que vamos a hablarlos después, no me voy a meter ahí en detalle. Pero es estabilizar un horario de levantarnos que nos permite un bloque de calma antes de que empiece el caos del día a día. Creo que está buena la aclaración del tema horario porque en cada familia, para cada persona va a ser diferente. Por ejemplo, si yo tengo que salir de mi casa a las 8
Y bueno, seguramente no puedo decidir que mi horario de levantarme para tener este bloque de calma sea a las 7:30, pues no voy a llegar. Entonces está bueno, los 2 puntos me parecen clave, ¿no? El tema de el objetivo no es seguir la moda de levantarse a las 5 o a las 6, porque también depende mucho de las rutinas de la noche de cada familia, de cada persona, depende de... Siempre vamos si nos dan a elegir, o yo siempre voy a priorizar que descanses bien por sobre que tengas más cantidad de tiempo a la mañana para estas cosas, pero en el equilibrio, ¿no? Si lo pensamos como un balance, tienen que ser estas 2 cosas. El foco en la consistencia y el descansar bien, pero generarte ese espacio que no tiene que ser, que también pensamos a veces, ¿no? Tienen que ser 2 horas para todo lo que quiero hacer a la mañana antes de empezar el día y demás. Y a veces no hace falta que sean 2 horas, a veces no podemos tener 2 horas por la rutina familiar y está bien, pero pueden ser unos minutos que con 15 minutos que ganemos por levantarnos un poquito antes de forma consistente, ese espacio todos los días se va acumulando y va generando un efecto muy positivo de darnos ese espacio de calma, de aire, de poder hacer estas cosas que vamos a hablar ahora en los siguientes hábitos, pero que tienen que ver con mantenernos todo el tiempo frescos y conectados con nuestras prioridades y conectados con cómo queremos que sean las cosas, ¿no? Y pueden ser 10-15 minutos por día, entonces creo que está bueno tener ese foco. El foco en... La idea no es levantarte a las 5 porque está de moda y dormir poco, porque eso nunca va a funcionar y no es sostenible. Tampoco la idea es tener 3 horas, 2 horas a la mañana, porque lo vas a lograr 2 días, pero después no vas a poder seguir, quizás. Sino poner el foco en la calidad de ese momentito que sea tuyo, que con el tiempo seguramente, como todo hábito, se puede ir mejorando, se puede ir ampliando, se puede ir, en la práctica vas a ir viendo cómo en diferentes épocas del año también. A mí me pasa, por ejemplo, no es lo mismo mi bloque de rutina de mañana en una semana normal que en una semana en la que Emma tiene vacaciones del jardín, ¿no? No es lo mismo, o sea, hay momentos en los cuales va a cambiar, pero si vos conquistás esos minutos, después moverte, ampliarlo, modificarlo, mejorarlo, es mucho más fácil. Entonces, el foco tiene que ser ese. Y creo que un aprendizaje, por lo menos para nosotros a nivel familiar en estos últimos años creo, bueno, Santi, que tu casa tuvo una experiencia similar en estos años ya de repente tener niños y esos niños que empiezan a tener horarios que también son variables. Ahora nos pasa con niños chicos que varían por el desarrollo de, ¿no?, cómo va cambiando su cerebro y su cuerpo. Pero con los años yo ya estoy visualizando que nos va a pasar cuando, por ejemplo, tenés niños más grandes que tienen actividades diferentes, ¿no? Y cada año uno se encuentra con que los horarios pueden ser ligeramente diferentes. Y creo que esto es algo que creo que nunca lo dijimos en el podcast hasta ahora, pero me parece que un gran superpoder es esto de poder no aferrarte a un horario, sino probablemente una vez al año es suficiente, pero poder dar un paso atrás, pensar cuál es el horario consistente que me serviría este año y poder atravesar el periodo de reajustar los horarios personales y familiares para que se adecúen un poco a las rutinas de ese año, ¿no? Entonces, Santi lo hizo, de hecho, creo que los 3 lo hicimos en diferentes momentos. Cuando nació Fefi, Santi hizo un cambio. Cuando Fefi dejó de ser un bebé recién nacido, un poco un cambio para el otro lado, ¿no? Y de a poquito uno empieza a ver que el hábito, por eso les hacemos tanto hincapié en esto que decían los chicos de no es la hora puntual, sino probablemente una vez al año, por lo menos sentarte a hacerte la pregunta de si los horarios de noche y mañana que estoy teniendo hoy en día me están ayudando a avanzar rumbo a aquello que yo quiero conseguir, que me están permitiendo mantenerme bien, organizado, enfocado, descansado, y si no, permitirte ese periodo de cambio y entender que mientras más veces atravesamos esos cambios, más fácil nos va a resultar hacerlo, pero también entender de que si lo tenemos que hacer en un año, probablemente tenemos que pensarlo como un periodo de ajuste y no ponerlo en automático. No porque hasta ahora me levanté a las 5 va a ser fácil levantarme 5:30, no porque hasta ahora me levanté a las 6 va a ser fácil cambiarlo a las 5:30 tampoco, sino que en los 2 casos estoy haciendo cambios de hábitos, cambios de rutinas, cambios familiares, pero si hago esto, este es como el consejo para los avanzados, ¿no? Pero si yo todos los años rechequeo si el horario me sigue funcionando o no, y quizás lo muevo un poco para arriba, un poco para abajo, tanto a la noche como a la mañana, siempre lo puedo mantener
con este rol de que me dé paz, que me dé tranquilidad y que me asegure un espacio en la mañana desde el cual desplegar mis actividades más importantes. Creo que como un tip práctico, antes de pasar al hábito número 3, uno de los grandes descubrimientos para mí este año, y creo que quizás para ustedes también, es utilizar alarmas silenciosas. Sí. Como nosotros utilizamos la Whoop, pero por ejemplo, mi esposa tiene un Apple Watch y también tiene alarma silenciosa. La alarma silenciosa es una alarma que lo que hace es hace vibrar el dispositivo que vos tenés en la muñeca, entonces no despertás a otras personas. Yo, por ejemplo, me levanto a la mañana temprano, suena mi alarma y no suena tu alarma. Claro, no suena. Vibra mi alarma muy silenciosamente y mi objetivo es justamente que nadie se levante a la hora que yo me levanto. Entonces, simplemente como un tip práctico, todos los que tengan un smartwatch, me imagino que a esta altura, en tanto tiene la funcionalidad de vibrar y tiene la funcionalidad de alarma, probablemente pueden juntar las dos y no despertar a los demás y hacer que su horario de levantarse no sea un caos para todos los demás miembros de la familia. ¿Qué tiende a ser uno de los motivos principales de conflicto a la hora de cambiar horarios? No, es que a mí no me gusta levantarme tan temprano y tu alarma me despierta. Porque hablamos de Alarmy, que el año pasado ganó todos los premios en la comunidad de mejor despertador que te saca de la cama o te saca de la cama. El tema es que saca de la cama a toda la familia. Pero el tema es que saca de la cama a toda la familia, ¿no? Entonces, sí. O sea, que si sos soltero, Alarmy es Claro. y te cuesta levantarte temprano, Alarmy es una aplicación espectacular porque más o menos es el Duolingo de las alarmas, ¿no? Te persigue hasta el fin del mundo hasta que lo apagas. Y esta es una muy buena alternativa para, sobre todo cuando ya más o menos estamos con el hábito de, si suena la alarma, me levanto, poder mantener esa conducta sin afectar a los demás. Y eso con niños es particularmente importante, me parece. El tercer hábito que tenemos en la lista es el hábito de tener una motivación clara y explícita. Y este es un hábito que nosotros dentro de Super Hábitos lo manejamos a través de tener claras dos cosas en particular. Una es tener una misión personal, que es una gran visión del legado que queremos dejar al final de nuestra vida y el tipo de personas que queremos haber sido durante el transcurso de ese tiempo. Y una visión personal, que es una imagen nítida, clara y específica de dónde queremos estar a 5, 10, 20 años en nuestra vida. Nosotros lo pusimos en términos genéricos porque entendemos que muchas personas quizás quieren ponerle otro nombre o quizás no quieren pensar en misión, sino propósito de vida o lo que quieran. Hay detalles técnicos, esto lo voy a decir acá abiertamente, hay detalles técnicos de cómo vos construís una misión que hace que tu misión o propósito de vida no sea igual. Hay formas específicas de hacerlos bien, que si no lo haces bien te van a traer problemas en cómo vos... Como escribir cualquier objetivo. Claro, como escribir un objetivo, en cómo vos pensás tu año, cómo equilibras tu vida, etc. Pero lo importante acá es que siempre que estamos pensando en nuestra organización, una de las cosas que tiene que haber en nuestro día a día es un repaso de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Si seguimos el modelo mental de que hay que empezar con el fin en mente, lo que vamos a saber es que ninguna acción va a ser productiva o no per se, sino en función de qué es lo que estamos tratando de conseguir. Entonces, tener clara nuestra motivación de una manera explícita lo que va a hacer es permitirnos identificar qué oportunidades tenemos que perseguir o no, permitirnos saber qué hábitos deberíamos desarrollar o no, pero también tener un recordatorio cotidiano que nos permita elegir cuando nos enfrentemos a dilemas de prioridades, por ejemplo, entre familia y trabajo, o también mantenernos motivados cuando hay cosas que no tenemos ganas de hacer, pero que sabemos que son importantes. Sí, que ahí está bueno, si no tienen su misión y visión todavía, está bueno que contemplen ahora en su planificación anual, antes de plantearse sus objetivos y demás, hacerlo porque tenemos dos partes, ¿no? Tenemos la parte de diseñar, de redactar, de darle forma, de pensar la misión y la visión, y después tenemos la parte de, que la vamos a sumar seguramente ahora enseguida en otros hábitos, pero de no es simplemente hago mi misión y mi visión y las dejo ahí y ya está, ya tengo mis objetivos en la vida, sino que tengo que mantenerme conectado con eso, ¿no? Por eso es un hábito. Entonces está bueno, les vamos a dejar recursos acá en el post del episodio en superhábitos.com/490 para que puedan descargarse las guías gratis que tenemos, los recursos que tenemos, algunos episodios del podcast para poder trabajar en su misión y en su visión. Y yo le sumaría algo extra que a mí este año, lo vengo haciendo hace un par de años y me funcionó muy bien. Este año especialmente, fue como después de hacerlo varias veces, fue como el año en el que lo hackeé y me funcionó increíble, que es trabajar el tema visión, como dijo Santi, ¿no? Dijo plazos, 5 años, 10 años, 20 años. Siempre les recomendamos hacer la visión a 5 años,
que es como un muy buen plazo para poder, de esa imagen súper nítida, clara de cómo quiero que sea mi vida en 5 años, ir bajándolo a objetivos anuales y cada 3 años ir actualizándolo para que siempre la podamos mirar a 5, ¿sí? Yo a eso le sumé, luego de hacer la visión a 5, le sumé que en mi planificación anual hago mi visión a diciembre de ese año, o sea, mi visión anual, que es como un pasito extra, quizá no es tan difícil de hacer. A mí me genera bastante entusiasmo hacerlo porque una vez que redacté mis objetivos es como volcarlos a una imagen, ¿no? De hecho hago como un collage de fotos, hago la redacción, todo el ejercicio de visión para diciembre de este año. Y realmente es muy gratificante porque la reviso en mi rutina diaria, veo las imágenes, veo el texto y demás, y como es un poquito más cercano para este tema, esto que estamos hablando, del hábito de mantenerte motivado con tu motivación personal, no con cuestiones externas, a mí me funciona muy bien hace varios años esto de sumarle, además de la visión a 5 años y de la misión, obviamente, sumarle este extra de la visión anual, ¿no? Como a diciembre de este año, y revisarla constantemente. Una cosita que sumo ahí. Por un lado, esto creo que no se lo habíamos confesado a Lu, pero este año estamos haciendo algo que lo estamos haciendo por primera vez con la comunidad, que le pusimos de nombre Sprint, pero es básicamente un proceso de trabajo de, en 30 días, trabajar en la planificación de cada una de las personas, en su planificación anual. Y robamos esta idea de Lu. Y está teniendo grandes resultados. O sea, el hecho de tener esa imagen está siendo algo que lo dimos medio como opcional, porque contamos que Lu lo hacía, explicamos por cuáles eran los potenciales beneficios. Y las personas que lo están haciendo están todas muy contentas. Y yo lo conecto con, creo, uno de los grandes aprendizajes para mí del año pasado en términos de todo lo que es misión, visión. Lo conectaría también con objetivos, que es, como les mencionamos, el año pasado tuvimos la posibilidad de trabajar con muchas personas muy de cerca en sus planificaciones. Y lo que noté es que hay una gran diferencia entre tener, comillas, una misión y visión, en el sentido de lo marco como cumplido, lo hice, y genuinamente tener un documento, llámese un texto, llámese una imagen, que yo lo reviso periódicamente y que cada vez que lo reviso me da claridad, me motiva y me enfoca. Yo puedo decir lo tengo porque lo hice y lo guardé en un PDF, o incluso lo puedo tener y revisarlo todos los días, pero si no tengo ese resultado, vale la pena detenerme y darle vueltas. Porque esto no está en el top 3 de hábitos por casualidad. Es genuinamente el hábito que, si vos dijeras solo puedes tener uno, o sea, después de despertarse temprano, el control de hábitos, es el que yo tendría. Y el año pasado me pasó con muchas personas de trabajar en, bueno, yo ya tengo mi misión y mi visión, pero hay algo que no me cierra. Hay algo que no termino de lograr ponerle el dedo respecto de qué sucede. Y en algunos casos, como decía Santi, es cómo está escrito. En otros casos es que no nos permitimos plantearnos. Hicimos el ejercicio rápido y no nos permitimos hacer las preguntas a fondo. En el evento tuvimos la oportunidad de con 500 personas trabajar estas cosas en vivo. Y una mejora chiquita acá explota hacia todo el resto de las cosas que hacemos. Entonces, digamos, como pedido de nuestro lado para quienes escuchan este episodio, si no tienen nada de objetivos de largo plazo, claramente esto va primero. Si ya tienen algo, pero ahora cuando me escucharon dijeron, yo no sé si eso realmente a mí me genera o no me genera, hagan el chequeo, revísenlo. ¿Sí? No va a resolver todos los problemas solos, ni ningún hábito, pero sí tendría que darnos como esa claridad, motivación. Tendríamos que cada vez que lo leemos sentirnos conectados con esto. Si no, probablemente hay que sentarse a trabajar en eso que dijo Santi. Y el año pasado nos pasó con muchas personas de trabajarlo y ver cómo les cambiaba la cara y cómo les cambiaba la actitud y cómo les cambiaba el foco. Entonces, vale la pena, cuando un hábito es tan importante, no solo hacerlo una vez, sino revisitarlo cada tanto para chequear. Que, de hecho, vamos a decirlo, nosotros somos partidarios de hacer esa revisión cotidianamente. Sí. Bien, o sea, no es que vamos a decir hacerlo cada tanto tiempo. Revisar la misión y la visión es algo que se hace todos los días. Cada cierto tiempo lo vamos a hacer con más profundidad, una vez al trimestre, la planificación anual. Pero todos los días la lees, por lo menos una parte. Estoy pensando en la misión la puedes leer completa, la visión muchas veces es demasiado larga para leer completa en un día, sino que te puedes enfocar en distintas partes. El siguiente hábito es el hábito de la organización semanal / la organización diaria. Que si lo pensamos de alguna forma,
es la siguiente pieza que encaja perfecto en lo que venimos hablando. Nosotros con el control de hábitos dijimos, bueno, vamos a traer nuestra mente a todos los hábitos que queremos desarrollar. Con levantarnos temprano vamos a generar un pequeño espacio donde nosotros podemos empezar a construir nuestro búnker de organización. A partir de ahí, lo que vamos a hacer es vamos a pensar, bueno, ¿qué es lo que queremos conseguir? ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Cuál es nuestra motivación para hacer estos procesos de cambio? Y acá va a venir la organización semanal y la organización diaria, que son hábitos orientados a operativizar de alguna forma las acciones que tenemos que hacer para que eso suceda. Dentro de una organización semanal, vamos a hablar de las dos por separado, pero nosotros la pusimos acá como tener un momento de organización. La organización semanal lo que hace es toma nuestros objetivos anuales o nuestros objetivos para el trimestre y nos hace preguntarnos, bueno, ¿qué voy a hacer esta semana para mover mi misión, mi visión y mis objetivos para adelante? Tiene que ver con ver cuáles son los compromisos que voy a tener, cuándo los voy a hacer y de vuelta no solo reaccionar a lo que me trae la semana, que son, qué sé yo, reuniones que otras personas determinaron para nosotros, sino además decidir nosotros, bueno, qué es lo que yo voy a hacer proactivamente que quizás no es urgente, pero que es importante hacer en los próximos 7 días. Y la organización diaria se complementa en tanto es un momento cotidiano en el cual nosotros vamos a sentarnos, vamos a ver lo que hemos planeado durante la organización semanal y vamos a decir, bueno, qué cambió, qué hay que actualizar, qué ya no es relevante y vamos a ir ajustando los horarios para cada día, replanteándonos quizás las prioridades que tenemos para ese momento. Antes de que los chicos sumen nada, voy a dejar solamente como una aclaración porque alguien me va a preguntar, Santi, ¿cómo hacemos más en detalle la organización semanal? Si van a superhábitos.com/490, igual que dijo Lu recién, 490 con número, 490, van a encontrar un artículo que habla específicamente de cómo hacer una organización semanal en detalle. Sí, creo que está bueno lo que dijiste de la clave de operativizar, ¿no? O sea, estos hábitos te van a ayudar a, cuando ya definiste qué es lo que querés hacer y por qué lo querés hacer y tenés esa motivación clara, que es súper importante, el desafío a partir de ahí es, como cuando uno termina su planificación anual, buenísimo, tengo hermosos objetivos para el año, se ve muy lindo mi año, hermosa visión a diciembre. Ahora el desafío está en cómo ejecuto esto en el día a día, cómo me mantengo avanzando en mis diferentes roles de forma equilibrada, cómo me mantengo conectado con por qué esto es importante y que no me pasen por arriba los desafíos, los imprevistos, el caos de la vida misma. Entonces, estos dos momentos, el momento de pensar, planificar la semana, revisar la semana y el momento de la revisión diaria y los ajustes diarios, son los momentos clave que es la respuesta cuando nos preguntan cómo sé que voy a poder lograr todo esto que me propuse, cómo hago para llevar esto a la realidad. Bueno, estos momentos que no toman mucho tiempo, no son complejos, no son nada ciencia oculta, digamos, simplemente la prioridad es hacerte los espacios, tener el espacio diario, el espacio semanal, de sentarte a pensar, a mirar tu semana, a decir qué pasó, qué puedo mejorar la semana que viene, cómo voy, ¿no? Retomar esos objetivos que me propuse, para no olvidármelos, para todo el tiempo estar mirándolos y que me orienten. Y todas las semanas estar haciendo ajustes, todas las semanas estar asegurándote de chequear, ¿puedo hacer esto que me propuse esta semana o no? ¿Es realista o no? Creo que esa es una parte súper clave, ¿no? De la planificación semanal. El chequeo de esto que dije que quería hacer. ¿Es realista o no? ¿Lo puedo hacer o no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Y decidirlo y acomodarlo y hacer ajustes y mover cosas para que no siempre vamos a lograr, de hecho, creo que nunca vas a lograr el 100% de las cosas que te imaginaste que podías hacer en la semana. A veces algunas no se pueden, otras surgen otras nuevas, a veces hay que hacer cambios por imprevistos y no importa. El tema es que todas las semanas estés avanzando un poquito en cada una de esas áreas y decidiéndolo a conciencia y que no esté sucediendo por vos, sino que vos estés teniendo el control de gran parte del proceso, ¿no? De lo que vos podés controlar. Entonces creo que estos dos hábitos son simples, no son complejos y son clave para asegurarte de poder ejecutar eso que dijiste que querías y poder avanzar estos pasitos chiquitos constantes durante todo el año. Sí, de alguna forma es aceptar que todo el progreso en el resto de las áreas viene de yo ordenar mis energías, ¿no? O sea, yo digo, bueno, ¿de qué depende que el negocio funcione, que mis relaciones funcionen, que mi salud esté bien? Y es, bueno, de que yo me organice para ver qué pongo primero, qué dejo en mi semana, qué saco, para tener un momento de pensar estratégicamente, no solo ir reaccionando a estímulos externos, sino
estratégicamente pensar a dónde voy, qué quiero lograr. Entonces, me parece que es bastante lógico. Una vez que tenemos cubiertas estas bases previas de pensar a dónde quiero ir, que fue lo que dijimos en la parte anterior, de usar los hábitos como mecanismo y de tener ese momento de tranquilidad todos los días, una vez que ya tengo esa tranquilidad, ¿para qué la uso? Y bueno, la uso para ordenar y de alguna forma desde ese espacio de tranquilidad empezar a conquistar el resto del día o de la semana, que es lo que me da la organización. Hay una frase que me viene, estoy pensando en 2023. Hay una frase que no me voy a acordar de quién fue. Fue una de esas personas que parecen de esa propaganda del hombre más interesante del mundo, que hicieron de todo. Y es uno de esos autores que no sé, fue explorador de National Geographic, viajó a la luna y además, no sé, subió el Kilimanjaro. Y una de las cosas que él decía era que en realidad siempre que vos tomabas una decisión de lo que querías hacer, en realidad esa decisión nunca era incorrecta realmente, porque al final del día si vos te hacías cargo de esa decisión, en realidad vos estabas construyendo tu destino y eso era lo que vos tenías que hacer. Y me pareció como muy linda como decisión. Y el otro día estaba charlando con mi esposa en medio del proceso de planificación anual y le decía de cosas que no me salen, cosas que me cuesta, y le decía, bueno, pero por lo menos sé que estoy pasando de un modo plenamente consciente por todo el proceso. De que estoy todas las semanas tratando y incluso si esto no funciona, sé que lo viví, sé que lo intenté y hay un valor ahí. Y creo que la organización semanal y la organización diaria son expresiones de voluntad, ¿no? Hay otro autor que nos gusta bastante que dice que vos, para saber realmente cuáles son las prioridades de una persona, tenés que ver en qué gasta y en qué usa el tiempo. Bueno, tu calendario es una expresión de que es genuinamente lo más importante para vos, independientemente de lo que vos digas. Entonces, la organización semanal nos ayuda a poner las acciones donde está nuestra boca, ¿no? Donde están las cosas que nosotros decimos, y bajar eso a la práctica. El siguiente hábito es un hábito que me entusiasma un montón, es el hábito del estudio. Y si bien uno podría decir como, el hábito de leer libros, yo creo que el hábito del aprendizaje sería una mejor manera de llamarlo, porque tiene que ver con incorporar de manera recurrente el hábito de traer nuevas ideas a tu vida. Y algo que hemos charlado mucho con los chicos y de lo que también soy fuertemente creyente, es que lo que diferencia o de alguna manera le permite y posibilita a las personas únicas y las personas que viven vidas que realmente llaman la atención es el preguntarse por qué y desafiar lo que es conocimiento común, ¿no? Hay una creencia que nosotros compartimos los tres dentro de Superhábitos y es la creencia de que siempre hay formas mejores de hacer las cosas. La vida está operada por sistemas. Hay piezas que se encajan y que dan ciertos resultados. Y en la medida en la cual yo puedo mirar un sistema y puedo preguntar, ¿por qué esto no es distinto? ¿Por qué esto no es así? ¿Por qué no puedo tener más tiempo para esto? ¿Por qué no puedo hacer las dos cosas? Ahora, hace un par de semanas, Lu tenía su entrevista personal y luego hablaba del equilibrio entre emprender y ser mamá, ¿no? Y Lu dice, bueno, pasó por un proceso de preguntarse. Ok, mucha gente dice que no se pueden hacer las dos cosas. ¿Se puede? Y quizás vamos a averiguar y quizás nos damos cuenta de que, bueno, quizás es difícil, quizás hay un punto intermedio. Pero algo que realmente necesitamos hacer si queremos realmente construir una vida distinta, construir una vida que nos dé resultados extraordinarios o fuera de lo normal, fuera de lo que consigue la normalidad de las personas, literalmente, es siempre estar exponiéndonos a nuevas ideas, siempre estar exponiéndonos a nuevas formas de hacer las cosas y de entender lo que pasa a nuestro alrededor. Eso puede tomar muchas formas, ¿no? Hay gente que aprende mucho mediante podcast, hay gente que aprende mucho mediante libros, hay gente que aprende mucho mediante personas y conversaciones. Lo importante es que nosotros incorporemos de alguna forma y de acuerdo a lo que nos sirva a nosotros, un hábito que nos exponga constantemente a aprender cosas nuevas. Sí, creo que está bueno. El hábito se lo puede pensar como un hábito, como algo que uno hace de forma semanal, ¿no? Por ejemplo, estar aprendiendo algo y puede verse, como decía Santi, bueno, me propongo ciertos temas de los que quiero aprender y esta semana leo un libro sobre eso, la semana que viene hago un curso, la otra semana contrato un mentor para aprender tal cosa y demás. Y también podemos tener el hábito que una vez que lo incorporamos de esta primera forma, ¿no? La segunda forma que nosotros la usamos mucho y la tenemos muy incorporada, que es la de, bueno, cada vez que me enfrento a una pregunta, a un desafío, a un nuevo objetivo, a algo que quiero mejorar, que no sé cómo lo voy a hacer, mi forma de abordar ese tema antes de pasar a la acción es investigar, aprender, buscar quién ya lo hizo,
también es una forma de aprendizaje, ¿no? Buscar a alguien que ya haya hecho esto que quiero hacer o que sea mejor en esto que yo y preguntarle, escucharlo, cuál es el libro de referencia sobre este tema, sobre este hábito, sobre esta acción, leerlo, hacer como esa investigación, ¿no? Como el trabajo de investigación, el trabajo de aprendizaje de un tema, de un hábito o de algo que quiero mejorar o trabajar, como paso previo a pasar a la acción, ¿no? Como creo que ese hábito también está bueno para los negocios, para mejorar en el rol, ¿no? de emprendedor, de dueño de negocio, en el rol de cada uno, para temas de pareja, de familia, de maternidad, de paternidad, para temas de personales, hábitos personales específicos, como que ese ángulo, ¿no? De incorporar el aprendizaje como hábito, como ante la duda, investigo, aprendo cuando esté por hacer algo nuevo, creo que también está bueno. Y quería sumar a lo que decía Santi recién, la parte más profunda, filosófica del tema de por qué es importante el aprendizaje, que hay 2 puntos que me parecen clave también, que van quizá más profundo, pero creo que están buenos para conectar con una motivación también a incorporar estos hábitos. Por un lado es el tema de que yo siento que si uno tiene constantemente como este hábito de aprender, estudiar, cuestionar, no quedarse encerrado, por más que yo puedo llegar, mira, llegué a esta idea que creo que está buenísima y la uso en mi día a día, pero no cerrarme a que ese es el fin de todo, sino que puede pasar que en unos años o en unos meses o en un tiempo descubra, O mañana, con la velocidad de estos tiempos puede pasar mañana, descubra que en realidad hay otra forma mejor. Pero si yo estoy cerrado, ¿no? Como a esa verdad que encontré, y no estoy abierto, flexible, con la cabeza abierta a cuestionar, a que lo que yo descubrí, lo que yo encontré, mi conclusión puede no ser la verdad última, no voy a estar receptivo a esos aprendizajes que son los que me mueven a crecer. Y lo pensaba mucho mientras que lo escuchaba a Santi recién, que a veces el cerrarse, esa actitud de cerrarme, es lo que muchas veces nos hace envejecer, ¿no? Como cuando uno ve gente de edad avanzada, personas grandes, que son como muy abiertas mentalmente, porque están todo el tiempo aprendiendo, aunque tengan 80 años, están aprendiendo computación, ¿no? Nos hace como seguir desarrollándonos y creciendo como personas, sin importar la edad que tengamos, pero si tenemos 30, 40 años y estamos cerrados en ideas y no estamos con este hábito de aprender, de cuestionar, de ver cosas nuevas constantemente, es como que envejecemos y como que nos endurecemos también. Entonces, en términos de desarrollo personal, creo que es un gran hábito. Y la segunda idea, la última, era un hábito que está de fondo de esto es como el tener siempre la actitud de aprendizaje, ¿no? Para recordarlo quizá como en una frase simple, si siempre tengo actitud de aprendizaje ante todo lo que hago, voy a terminar, ¿no? en estas acciones, en estos hábitos que están buenos. Sí, en un mail que enviamos a la lista la semana pasada, todos los jueves compartimos como algunas cosas que estamos aprendiendo. Hablamos de como la importancia es siempre volver a ponerte en ese rol de aprendiz, ¿no? Como de, hay cosas que no sé. Porque de alguna forma esa humildad del lugar de aprendiz te ordena, ¿no? Te recuerda, sabes de algunas cosas, pero hay muchas que no sabes. Y eso también significa que es muy probable que en las que sabes no sepas tanto como en algunos momentos sentís que sabes, ¿no? Y si todo el tiempo tengo esa tranquilidad que decía Santi al comienzo de buscar mejores respuestas, al comienzo me puedo sentir mal porque qué angustia todo lo que no sé. Pero por otro lado, como Santi dijo inicialmente, en realidad es un mundo de posibilidades, porque si hay información que yo no tengo, probablemente los límites que yo siento que son los límites actuales no son los límites. Probablemente se pueden hacer más cosas, o se puede disfrutar más, o se puede lograr más, o se puede... Y eso de repente es muy esperanzador también, ¿no? Entonces creo que la imagen que se me vino a la mente fue de profesores que cuando yo estaba en la universidad era el profesor que tenía 94, pero que llegaba... Creo que todos tuvimos alguno de esos profesores, ¿no? Que llegaba y vos te das cuenta de que por más que tenía 94 años, su cerebro seguía todo el tiempo procesando ideas nuevas y te transmitía una sensación muy juvenil, a pesar de que su edad claramente era una edad súper avanzada, ¿no? Creo que eso es como muy rico. Voy a repetir solamente, para no ser reiterativo, que vamos a dejar en las notas del episodio, que es superhábitos.com/490, varios episodios que el año pasado grabamos sobre estos temas. Con Santi estuvimos hablando un poco de la importancia
de entender tu estilo de aprendizaje y a partir de ahí diseñar un sistema de aprendizaje y cómo eso no se ve igual para dos personas. Entonces cada persona puede armar su sistema y cómo adquirimos información y cómo procesamos esa información afecta mucho los resultados. Porque acá no es exponerte información, sino que de alguna forma esa información se incorpore y se utilice. Así que nada, en las notas del episodio vamos a dejar un poco herramientas para diseño del sistema de cada uno. Me gustó mucho lo que dijo Lu de pensarlo como, esto genuinamente es un hábito para toda la vida que te mantiene disfrutando más, creciendo más y te mantiene sano también en algún punto. Creo que como un dato antes de que pasemos al hábito número 6, que marca un quiebre en nuestra lista, ahora voy a decir porque qué interesante el hábito de, y no sé cómo definirlo, por eso no está en esta lista, tal vez. Porque el hábito de aprendizaje es eso un poco, pero es el hábito de estar presente. O del hábito de... Porque estar presente es la frase. De hecho, lo que iba a decir es que revisando misiones personales, el año pasado la frase que más me llamó la atención de ver constantemente es estar presente. Es una frase que aparece constantemente. Y muchas veces el hábito de estar presente, Stephen Covey diría el hábito de poder ver tus paradigmas también, ¿no? El hábito de poder cuestionar tus creencias, quizás diría Tony Robbins. ¿No? Y es un hábito súper interesante el hábito de poder como tener ese metapensamiento, ¿no? Ese pensamiento medio desde afuera de tu vida, que es lo que hacemos, por ejemplo, con una planificación anual. La planificación anual es tan hermosa, en parte, porque nos permite salir de nosotros mismos y mirarnos desde afuera, y mirar nuestro año, y mirar nuestro tiempo, y nuestras relaciones, y tomar decisiones. Ese es como mi pensamiento extra. Dije recién de que nuestra lista tiene un punto de quiebre acá. Y eso tiene que ver con lo siguiente. Los primeros 5 hábitos que mencionamos ahora son los hábitos que forman, de alguna manera, tu sistema operativo. Son los hábitos que posibilitan todo lo que vos hagas de ahí en adelante. Bien, son hábitos que tienen que ver de vuelta con tener un espacio, tienen que ver con tomar conciencia del cambio que estamos haciendo, de definir a dónde queremos llegar, de ver cuáles son las acciones que cotidianamente vamos a hacer, de incorporar nueva información que nos permita hacer cada vez mejor todo lo demás. Lo que vamos a tener ahora, y me acuerdo que fue una feliz casualidad que salió la primera vez que armamos este ranking. Lo que vamos a hacer a continuación son todos hábitos que ahora bajan a las áreas más importantes de nuestra vida. Bien, tienen que ver ya no con el sistema operativo en general, sino con cosas que específicamente tenemos que incorporar para potenciar o multiplicar los resultados que obtenemos en las distintas dimensiones de nuestra vida personal. Y el primero de esos hábitos tiene que ver con intencionar sobre relaciones. De hecho, nosotros lo anotamos como podar relaciones / intencionar sobre relaciones. ¿Y por qué le pusimos ese nombre? Porque podríamos haber dicho el hábito de hablar con amigos, por ejemplo, o el hábito de juntarnos con personas, o el hábito de salir en citas con chicas y chicos, lo que sea. Le pusimos intencionar sobre las relaciones porque hemos encontrado en la comunidad muchísimas veces que las personas tienden a pensar, en primer lugar, de que las relaciones son algo que tiene que ser espontáneo o no tiene que ser. Y muchas veces pensamos que las relaciones están por fuera del ámbito de la productividad. Y si pensamos la productividad en términos de ejecutar tareas para el trabajo, sí, tiene que estar por fuera. Pero cuando nosotros entendemos la productividad como nuestra capacidad de generar una vida que valga la pena ser vivida, vamos a recordar lo que nos lleva al segundo punto, que es que las relaciones son probablemente el aspecto que más va a impactar en nuestra felicidad y en los resultados que vamos a obtener en el largo plazo. Entonces, simplemente no prestarle atención o eliminarlo de nuestra organización no tiene mucho sentido. Queremos tener, por ejemplo, hábitos que construyan una familia feliz. ¿Qué hábitos pueden construir una familia feliz? Por ejemplo, el hábito de tener rituales familiares en conjunto, tener rituales individuales con cada miembro de la familia, tener el hábito de contactarnos con personas que queremos de manera consistente y que no dependa simplemente de cuándo nos acordamos, porque la vida es más compleja. De hecho, ayer estaba leyendo un artículo que hablaba sobre el auge de los chats de las novias virtuales con ChatGPT. Y, o sea, más allá de lo divertido del artículo, una de las cosas que decía el autor es, en medio de la epidemia de soledad que hay en Estados Unidos, y que es algo que pasa en muchos otros lugares, ¿no? O sea, ¿por qué traigo este dato? Porque el entorno no va a movernos en dirección a que tengamos relaciones ricas y más profundas. Como pasaba antes cuando tenías el club, cuando tenías la iglesia, cuando tenías la tribu. Bien, ahora eso ya no sucede. Entonces, necesitamos, si queremos tener una vida plena, incorporar hábitos que nos hagan intencionar sobre construir ese grupo de relaciones que sean importantes para nosotros. Las formas pueden ser varias. Creo que está buena la palabra clave, ¿no? Intencionar, porque tiene que ver con esto que decía Santi, por un lado, de
no va a suceder mágicamente, tengo que moverme para trabajarlo, generarlo, cultivarlo, pero también porque si nosotros, lo que suele pasar es que si no intencionamos en con quién queremos pasar tiempo, cuál queremos que sea nuestra tribu, ¿no? Versión actual, que vamos a terminar muchas veces pasando tiempo con personas o yendo a eventos o a situaciones como de forma reactiva, reaccionando a lo dado, que no siempre o a veces sucede, que no siempre es lo que queremos o lo que suma a nuestros objetivos. Por ejemplo, quizás si yo no le pongo intención y cabeza y conecto con mis objetivos, con cuáles son, qué tipo de personas son las que me nutren, ¿no? O cuál quiero que sea el entorno en el cual, no sé, mis hijos se desarrollen y cuál quiero que sean los vínculos de personas que tengan cerca, no intenciono sobre construir eso, voy a terminar en automático quizás formando parte de, no sé, las personas que tenga cercanas, no sé, geográficamente, o el grupo de, voy a inventar, ¿no? El grupo de amigos del secundario con los que ya en realidad no comparto tantas ideas o formas de vida, pero que bueno, es el grupo que tengo y me invitan y voy, ¿no? Entonces, para no caer en el automático de terminar vinculándome o pasando tiempo con personas que quizá no me suman tanto o no son las que con las que me gustaría o las que me nutren, lo de intencionar y podar, que decías también recién, tiene un poco de eso, ¿no? Como decir, bueno, es muy importante tener un entorno de vínculos profundos, de vínculos a largo plazo, de personas con las cuales uno comparta la vida, comparta los desafíos y demás. Tengo que poder elegir, ¿no? O sea, quiénes son esas personas, si todavía no las tengo, buscarlas, dónde las voy a buscar, cómo quiero que sean, sea una pareja, sean amigos, grupos de amigos, sean grupos de, no sé, personas del barrio, lo que sea, incluso dentro de la familia, ¿no? O sea, la familia es algo dado. Puedo no querer pasar, no sé, el 90% de mi semana con toda mi familia, porque en automático puedo querer seleccionar, bueno, de toda mi familia, no sé, quiero pasar más tiempo con mis hermanos y mis primos, y en segundo lugar con mis tíos, no sé, por ejemplo, ¿no? Entonces, ponerle cabeza y intención también tiene que ver con esto, con no subestimar el poder de caer en el automático y terminar rodeado de personas o pasando tiempo con personas o que se genere como fuera de mi control ese entorno, y lo vemos mucho, sobre todo en personas que están intentando hacer cambios personales, personas que están intentando empezar a emprender, que muchas veces sus entornos los tiran para atrás o no los ayudan porque no están intencionando en cuál es el entorno en el cual están pasando la mayoría de su tiempo. Entonces creo que este combo de intencionar también tiene que ver con eso, y lo de podar que decía Santi también tiene que ver con eso. Como, bueno, hay vínculos que quizás no nos están sumando y no tiene que ver con pelearse con gente, pero sí quizá con ser más críticos en, bueno, la energía o el tiempo que estoy dedicándole a esta persona medio en automático y que en realidad no me suma, la puedo redireccionar a otro vínculo que quizás es más importante. Un aprendizaje, creo, del año pasado para mí y que creo que entra acá es, dentro de esto de intencionar y de pensarlo, usar mucho lo presencial como una herramienta. Una cosa que es interesante en esto que decía Santi ¿no? El tema de la soledad, que es algo que tiende a pasar en los países que entran en procesos de desarrollo tecnológico o industrial, y el mundo viene, ¿no? Como en ese camino. Una cosa opuesta a eso, que durante el año pasado me empezó a llamar mucho la atención, fue cómo de repente empezar a tener cosas presenciales, cuando uno lo compara con las digitales, te daba como saltos muy interesantes en productividad. Nos pasó con el evento, ¿no? El evento fueron 3 días y fue una experiencia muy intensa, muy diferente a todo el tiempo trabajando, por ejemplo, de forma digital. Que obviamente las dos formas se complementan. No me voy a juntar con mis amigos solo de forma presencial y no hablar por WhatsApp. Pero sí es interesante pensar cómo puedo, en diferentes vínculos que a mí me importen o interesen, quizás usar la intensidad que tiene lo presencial, lo que es en vivo, para profundizar, ¿no? De repente, si quiero mantener un buen vínculo con mis hermanos que viven en otra ciudad, puedo pensar en hablar con ellos seguido por WhatsApp, pero quizás si meto una vez al año, irnos de vacaciones una semana juntos, eso da un salto muy, muy grande. Y una cosa, que esto no se los dije a ustedes dos, pero que empecé a notar es que porque nosotros, emprendedores digitales de hace muchos años, algo que empecé a notar es que los emprendedores digitales de hace muchos años, de a poco, a medida que fueron pasando los años, le empezaron a dar más lugar a lo presencial. No solo que nos pasó a nosotros y a gente que nosotros conocemos, sino que lo empecé a ver mucho en emprendedores digitales de Estados Unidos.
como que en Estados Unidos empezó a pasar mucho el tema de gente mudándose a ciudades donde hay otras personas que hacen lo mismo. O gente organizando viajes presenciales juntos para compartir un par de días, ¿no? La conferencia. Como que creo que una cosa que es muy interesante en términos de no dejarnos marear por el contexto es, en un contexto donde siempre lo digital se presenta como mejor u óptimo, o en un contexto donde de repente la inteligencia artificial o la realidad virtual aparecen y van a seguir apareciendo, como, no, mira, de esta forma puedes tener todo, puedes tener los vínculos sin tener que preocuparte por el chat, puedes tener la reunión sin tener que viajar. Recordar que lo presencial es tan intenso sensorialmente que si lo usamos como una herramienta dentro de todo esto nos puede permitir en los vínculos cultivar cosas muy ricas, de una forma que es muy especial, muy única y que requiere mucho más trabajo si lo hacemos de otras maneras. Bueno, como para traer un descubrimiento también de 2023, justo ayer estaba pensando en eso. Yo tengo para todos los que recién llegan pueden horrorizarse ahora, pero tengo mi Excel de relaciones personales, mi Google Sheets de relaciones personales, que he hablado varias veces y básicamente lo que hago es tengo una lista de personas. En un momento me senté y dije, bueno, ¿cuáles son las personas con las que más me interesa tener un vínculo? Porque una de las creencias subyacentes que tenía dando vueltas y que terminé materializando en este hábito es la idea de que uno siente que no tiene tiempo para sus relaciones, pero muchas veces eso es porque dedicamos mucho tiempo a relaciones que no van a ningún lado. Entonces dije, bueno, ¿cuáles son las relaciones en las cuales me quiero enfocar? Hice una lista de personas y dije, bueno, ¿con qué frecuencia sería natural para mí hablar con estas personas? Porque tiendo a ser muy colgado de hablar con las personas. Me olvido de escribirles y cosas así. Entonces, la planilla simplemente toma la fecha que le escribí, todos los días entro, reviso si le escribí o no, lo anoto y me dice, bueno, para la cantidad de días, ¿cuándo es la siguiente vez que tenía que escribirle? Como actualizaciones vengo haciendo eso hace ya un par de años. Este año confirmé de que es una gran idea. Este año uno de los focos que yo tenía dentro de intencionar con mis relaciones era, ahora que tuvimos nuestro primer año en Uruguay viviendo, estuvo muy marcado por el embarazo de Mari, el nacimiento de Fefi, eso fue 2022. 2023 empecé con una idea muy clara de sentí mucho la falta de la red ampliada. Sentí mucho la falta de la red ampliada, especialmente durante los primeros meses del Fefi. Entonces quiero intencionar en eso. Y lo que hice fue amplié mi lista y fui sumando personas. Y empecé a hacer una lista de personas que había conocido y dije, bueno, ¿quiénes me caen bien? ¿Quiénes me llevé bien? Y empecé a sumarlas a la lista. Y sumé y amplié la lista hasta 30 personas. Y durante el año empecé a manejar frecuencias y llegué hasta 30 y cuando llegaba a 30 encontré una persona que me quedé mejor, sacaba una y iba acomodando mi lista. Y empezaron a salir un par de vínculos muy copados rápidamente. Empecé a encontrar un par de personas. Y de hecho, entrando a esta planificación, como que me resultó muy claro ahora siento que le amplié demasiado, creo que que hay personas con las cuales no comparto tanto. Lo lamento, Roberto. Lo lamento, Roberto, pero te vas de la lista, estás nominado. Y empecé a ajustarlo ahí. Y entonces, por un lado, confirmar que eso salió muy bien. Y que siguieron pasando otras cosas que venían pasando. Por ejemplo, ahora estuvimos de vacaciones con Mari, fuimos a ver a su hermana y nos juntamos. Y me terminé juntando con un tío de Mendoza, que es hermano de mi mamá, que durante el año le estuvo en mi lista, porque es un tío con el cual me gusta mucho charlar. Entonces siempre le escribí una cada 15 días. Si no nos veíamos mucho, porque viaja mucho a Brasil, está siempre como lejos. Y en medio de estos contactos terminó siendo como, nos juntemos, y nos juntamos, y lo conocí al Fefi, que es mi hijo, y fue súper lindo, porque pegaron onda automáticamente, y en el medio me dijo, la nona siempre me habla de que vos hablas, siempre le estás llamando, y pensé, bueno, eso también es mi sistema, que es algo que he dicho muchas veces también en el podcast, que mi relación con mi abuela mejoró drásticamente simplemente porque antes me olvidaba de escribirle, no porque no la quiera. Entonces, simplemente como un testimonio de que incluso si son súper estructurados y quieren tener un Excel para sus relaciones, no está mal. Santi les da su voto de aprobación. Siguiente punto, ¿pasamos? Sí. Siguiente punto tiene que ver, y este fue también un sujeto de debate en su momento, pero que hemos encontrado que impacta en todos, y es nutrición. Bien, y es el hábito de poner bajo control el combustible que le das a tu cuerpo. Esto incluye, primero y principalmente, todo lo que tiene que ver con dieta alimenticia. Vamos a ver, y creo que podemos abrir el debate de los dos juntos. ¿Me habilitan que habilite los dos hábitos que siguen? 7 y 8. El 7 es nutrición, el 8 es ejercicio. La discusión en algún momento fue como dieta o ejercicio y en qué orden iba. Charlando con expertos, nuestra conclusión es primero va dieta, después va ejercicio. Ahí tenemos qué dietas... Pero pegaditos. Claro, sí, que dieta está mal dicho. No con mucho delay entre uno y el otro. Claro, tienen mucho que ver. Claro. No es tanto dieta, sino como estilos de alimentación. Sí, o... No son opcionales. No es o claro, uno o el otro. La pregunta el orden es simplemente si estás, con desarrollo cero en las dos áreas, ¿cuál
¿Por dónde empezás? Que es óptimo para empezar, bueno, alimentación y después ejercicio, pero van juntitos. Exactamente. Tenemos alimentación, tenemos hidratación también, que es algo que es súper importante. Creo que este año tuvimos varias conversaciones con personas del gran impacto que tiene la parte química en nuestra productividad, en nuestro estado de ánimo. Y es algo que definitivamente vale la pena prestar atención. Algo que también surgió y creo que nos hemos encontrado más charlando en los últimos meses es todo lo que tiene que ver con suplementos, que es algo que me parece que hace un par de años no estaba tan presente y la tecnología y la información no estaba, pero hoy en día hay mucha más información sobre suplementos y tiene mucho poder. Bien, hay más en el mercado latino, ahora hay muchos mejores suplementos que antes. Entonces creo que desarrollar hábitos relacionados a poner bajo control nuestra nutrición, que pueden tomar la forma de controlar qué comemos. Simplemente, como saben, anotar qué comemos impacta en que comamos mejor, así como anotar cuánto pesamos impacta en nuestras conductas alimentarias también. Cómo incorporar algún tipo de alimentación en particular. Nosotros, yo personalmente, voy a decir solo por mí, yo personalmente soy bastante fan de ayunar. No tengo un tipo de 16-8, 24, etcétera. Simplemente, generalmente no desayuno ni ceno. Almuerzo y a veces meriendo y a veces no. Y ese es el hábito. Sí, creo que en el tema, bueno, hay 1000 alternativas, ¿no? En la parte de alimentación, en la parte de ejercicio, que van a depender muchísimo de, bueno, cómo lo estás haciendo ahora, cuáles son, si tenés algún desafío puntual, no sé, alguna enfermedad, algún problema puntual quizá que hay que atacar con más urgencia, va a ser distinto y en todos los casos hay que hablar con profesionales. No vamos a darles nosotros protocolos de alimentación ni nada por el estilo, pero sí tiene que ser como que sean hábitos, que sean partes de la vida a los que les prestas atención, que son súper relevantes, que estamos haciendo el top 10 de hábitos de productividad, repercuten directamente en tu productividad. Todo lo que dijimos hasta ahora y en este caso, qué comes, más allá de si es una dieta o protocolo de alimentación vegetariano, omnívoro, como se llame, que sepa, o sea, que tomes el control de qué estás, de cómo te estás alimentando, que te informes y tengas los conocimientos básicos necesarios por profesionales confiables de qué es lo saludable, lo mejor para nutrirte dentro de tus objetivos y de tus necesidades personales y que intenciones en el día a día para trabajar en eso, como que le pongas energía, tiempo, así como le ponemos energía, tiempo a la organización semanal, bueno, a qué comes, a cómo te alimentas. Puede haber ayuno, puede no haber ayuno, depende de la persona. Por ejemplo, en mi caso hice muchos años de ayuno y ahora no lo hago porque con la lactancia no es recomendable, entonces en este momento no lo hago. Puede ir variando según el momento de la vida, no importa. El tema es que sea con información confiable y de profesionales confiables y que le pongas cabeza y como que le pongas atención y tomes el control de eso. Y después el tema de ejercicio lo mismo, si estás en cero o si ya venís haciendo ejercicio, va a depender qué objetivos te pongas, qué mejoras quieras hacer y demás, pero que ponerle como un espacio mental, asignarle tiempo, recursos, energía en la semana a estos dos pilares básicos que repercuten en tu productividad mañana, o sea, si comes mejor hoy, mañana te vas a sentir mejor. Si haces ejercicio hoy, mañana te vas a sentir mejor y va a haber efectos químicos y físicos instantáneos, pero también repercute en el largo plazo, ¿no? Entonces venimos bajando de misión, visión de largo plazo a objetivos puntuales y a hábitos que nos muevan hacia eso. Bueno, para movernos hacia misión, visión y objetivos de largo plazo, mejorar estos dos hábitos que tienen que ver con el área física, repercuten directamente en que vivas mejor, más años, en que se te despierten o no enfermedades, ¿no? Justo ayer estaba escuchando una clase de estos temas pensados para niños, no para alimentación de niños, y claro, o sea, el tema del largo plazo a veces uno lo pierde de vista porque es más abstracto, pero, o sea, uno puede tener sus tendencias genéticas, pero si vos ahora empezás a cambiar cómo te alimentás, empezás a cambiar cómo haces ejercicio, vos podés evitar que incluso cuestiones genéticas, ¿no? Tendencias genéticas, quizás de enfermedades y demás, podés evitar que se expresen, que se disparen, que se despierten en el largo plazo. O sea, podés evitar enfermedades. Entonces estamos hablando de impacto directo en tu productividad hoy y de todo el resto de tu vida. Sí, que para cualquier persona, en términos de, no sé, si lo pensáramos en una inversión o en un negocio, nos haría sentido, ¿no? Que
¿Qué voy a priorizar? ¿Un negocio que durante 5 años me dé muy buenos resultados y que después quiebre y no me dé más? ¿O un negocio que durante los próximos 30 años se pueda mantener dando muy buenos resultados? Obviamente, quítame ese negocio de 30 años. Sin embargo, a veces nos olvidamos de eso en nuestras decisiones personales y en el factor de que nosotros somos como nuestro principal. Que creo que este es el argumento con el cual uno le entra a los emprendedores, ¿no? O sea, incluso si no te divierte hacer ejercicio, incluso si la alimentación te parece aburrida, siempre el argumento es una cuestión bastante lógica de que vos sos tu principal activo. Si vos no estás bien, si tu cuerpo no está bien, eso irradia todo lo demás. Entonces, ese cuidado fundamental creo que está bueno. De vuelta, en las notas del episodio vamos a dejar un par de links para empezar a meterse en el tema. Como dijo Lu, en estos temas el trabajo con profesionales siempre es muy importante. Como dijo Santi, no sé, los suplementos. Hay un montón de buenos suplementos. También hay un montón de malos suplementos. Y ahí lo que hay que hacer es estar asesorado correctamente. Si lo tenemos, de repente el trabajo se vuelve mucho más sencillo y conecta con lo de los caminos del aprendizaje. De si trato de sentarme a estudiar todas estas cosas que estamos hablando, se vuelve pesado. Pero si me empiezo a apoyar en profesionales para las diferentes partes, de repente enfocarme empieza a funcionar súper bien. Sí, que es interesante, pensaba cuando hablábamos de esto, cómo con el ejercicio y con la nutrición hay mucho método, hay métodos mejores, hay métodos más rápidos, hay métodos que dependen de lo que quieras conseguir, pero también hay cosas básicas que todos sabemos que funcionan. Sí. Cosas que... Y que no son tan complejas. Y que no son tan complejas y que si simplemente... si vos decís, bueno, hábito 1, voy a dejar de consumir productos con azúcares agregados. Listo, ya está. Ganancia automática. Ganancia hay puntos absoluta. que nadie te va a discutir, claro. Como principios básicos que van a funcionar. Ayer o anteayer, Maddie me tiraba el dato de que estiman que para 2035 el 50% de la población mundial va a tener enfermedades no transmisibles relacionadas con la obesidad. Y vos pensás, esas son enfermedades que no tendrías que tenerlas. Las vas a tener exclusivamente por lo mal que comemos. Entonces, y por el tipo de alimentación y el tipo de alimentos que dan vueltas. Como dato extra, con el ejercicio pasa algo muy parecido. Es decir, no conozco personas que vayan al gimnasio durante 10 años, incluso si tienen los profesores más amateurs del mundo y no estén relativamente en forma. Entonces, puedes ir al gimnasio, los básicos funcionan. Yo este año mantuve, como dato de 2023, mantuve mi filosofía que anuncié el año pasado de tener una rutina básica de 15, 20 minutos, 6 días a la semana. Y los resultados vinieron, métricas de salud del corazón, etcétera, todo muy bien. Y otro dato, que es una tendencia que hemos visto mucho en el último tiempo, es la gente, o sea, el conocimiento científico hay que ver a dónde lleva, pero se está tirando mucho al entrenamiento de fuerza, que quizás cuando nosotros éramos más jóvenes había mucho más foco en el entrenamiento cardiovascular, entre comillas. Ahora la gente está mucho más diciendo, bueno, en realidad necesitamos tener entrenamientos de fuerza para tener mejor envejecimiento en el largo plazo. Lo que decías recién del tema de las enfermedades no transmisibles, crónicas, también si uno tiene, ¿no?, una familia, niños en su casa, también ahí podemos encontrar la motivación para nosotros empezar a trabajar estos hábitos, porque en realidad también hay mucho de eso que se puede modificar como adulto. Si hoy tengo 40 años y empiezo a mejorar mi alimentación, va a estar buenísimo, pero si logro trabajarlo con la motivación también de que mis hijos, desde la panza o chiquititos, tengan una mejor alimentación y tengan mejores hábitos de alimentación, también estoy dándoles a ellos el regalo de una mejor salud y de evitar estas enfermedades no transmisibles cuando sean adultos. El hábito siguiente, y estamos hablando del hábito número 9, tiene que ver con la salud mental, que es un nuevo aspecto que también tiene un auge en el último tiempo y no es por nada. Y es el hábito de escribir un diario, el hábito de pasar nuestros pensamientos diariamente y de cosas que sucedieron a un lugar donde podemos observarlos. Sí, que el año pasado hablamos bastante de este hábito. De hecho, construimos una mega guía del tema de llevar un diario y dónde llevarlo y cómo llevarlo con la comunidad. Pero básicamente tiene que ver con esto de tomar distancia de los pensamientos, lograr ponerlos en palabras y reflexionar sobre las cosas que nos pasan, las cosas que sentimos. Es como que es un hábito muy económico, porque simplemente escribir en donde tengamos ganas, puede ser papel y lápiz, puede ser escribir en cualquier procesador de texto, pero tiene mucho impacto en la autoconciencia, que es una de las habilidades humanas fundamentales. Lo profundizamos, hicimos un episodio de hecho sobre cuáles eran nuestros hábitos favoritos en la rutina de mañana. Es mi hábito elegido, fue el 467 el episodio. Ahí hay algunas puntas para profundizar, pero básicamente es todos los días tener un momento en el cual me siento a escribir. Y a partir de todo este trabajo durante 2023
con la comunidad, algo que recontra mega confirmé es, efectivamente, las personas que empiezan a escribir el diario empiezan a entenderse mejor, empiezan a separar un poco lo que piensan de quiénes son, lo cual es muy importante, y empiezan a poder trabajar a partir de ahí en cómo están pensando las cosas, lo cual cambia cómo hacen las cosas, lo cual cambia claramente los resultados que obtienen. Así que definitivamente no, creo que está bien el lugar, no va antes que los anteriores, pero en cuanto podemos empezar a darle un lugarcito, es un gran hábito. Sí, incluso si no sos súper fan de escribir, es un gran hábito de descarga y de tener este momentito como de este espacio entre estímulo y respuesta para procesar lo que te pasa o para sacártelo de adentro. A veces solo con sacártelo, ¿no? Como decir, tengo este espacio en el cual puedo escribir y nadie me va a juzgar, nadie me va a leer, nada, simplemente soy yo con mis pensamientos. Lo sacás de tu cabeza, lo pones en palabras, te libera, te descarga muchas veces, e incluso si estás gestionando algún conflicto, por ejemplo, algún problema, algo que te está pesando, el simple acto de sacártelo de la cabeza, de ponerlo en palabras ahí afuera, muchas veces hace que uno lo vea con mucha más liviandad, hasta que quizás hasta lo resolves en ese momento, ¿no? Y lo puedes gestionar con mucha más liviandad que si queda en tu cabeza, queda en tu interior y no tenés ese espacio para procesarlo. Incluso si no te gusta escribir mucho, o sea, a mí me gusta mucho escribir, a Mati también, y de repente también por eso, ¿no? Lo tenemos ahí como nuestro top de cosas que disfrutamos hacer, pero incluso si no sos súper fan de escribir, el ejercicio de descarga, de sacarlo, ponerlo en palabras, es satisfactorio en sí mismo. Creo que como un subanexo descubrimiento de 2023, para mí, por lo menos el que ustedes venían de antes, es psicoterapia. La verdad es que como un lugar medio alternativo, pero pensando en el gran paraguas de la salud mental, fue un gran descubrimiento para mí. Yo empecé a hacer a fines de 2022 por primera vez un proceso de psicoterapia, y la verdad es que me sirve mucho como un lugar para tomar perspectivas distintas, tener una persona que me desafíe en mis formas de pensar y me diga, ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué estás mencionando esto? Y de repente digo, ¿por qué lo estoy mencionando? La verdad que no sé. Nunca me he dado cuenta de que pensaba de esta forma. Hice grandes descubrimientos y de vuelta el diario te sirve para esto. Son, creo que, herramientas complementarias. Sí, así que simplemente la sumo ahí como otro recurso extra que si nunca lo consideraste, puedes considerarlo porque te va a sumar. Y finalmente hablamos de alimentación, hablamos de ejercicio, hablamos de salud mental. Hay un elemento extra que tenemos que incorporar y es el elemento del dinero que hace al hábito final de nuestro top 10 de hábitos, que si se dan cuenta, o sea, hay cientos de hábitos que podemos incorporar. Acá en el top 10 metimos los fundamentales, elementales, que van a pasarte del 0 al 8 en términos de nivel de éxito, sin ningún lugar a dudas. Y la pregunta es, ¿cuál es el hábito que nosotros podemos incorporar a nivel o en relación a nuestras finanzas personales que más impacto va a tener? Y tenemos la fortuna de tener muchos grandes amigos personales que se dedican a finanzas personales, como por ejemplo Rorro de Neurona Financiera, que es un gran amigo, que le mandamos un saludo y le decimos, Rorro, por favor, no te vimos desde fin de año, así que te requerimos tu presencia para juntarnos a comer un asado. Pero también hemos charlado con muchos otros expertos de finanzas personales a lo largo de los años. Y lo que hemos encontrado es que sistemáticamente cuando les preguntamos cuál es el hábito número 1 de las finanzas personales, la respuesta es el control de gastos e ingresos. Bien, simplemente tener un registro de lo que vas gastando y en qué, y también un registro de cuáles son tus ingresos. Y acá creo que esto de vuelta entra con la mirada de ir atacando desde diferentes lados, ¿no? Estamos administrando con los primeros hábitos que dijimos un recurso fundamental, que es el tiempo. Estamos atentos a la faz interpersonal, a la faz personal, y acá lo que estamos haciendo es básicamente administrar otro de los recursos que en la vida moderna atraviesa todo lo que hacemos, que es el dinero, ¿sí? Entonces, llevar el dinero tiende a ser un lugar donde se ven reflejadas muchas cosas que nos pasan, si estamos ordenados, si estamos desorganizados, si estamos siendo productivos o no, si estamos consumiendo más de lo que generamos y así. Entonces, es un hábito que solo la conciencia de qué estamos haciendo con el dinero ya nos ordena un montón de prioridades. Nos pasó, estamos trabajando ahora en un proceso de mentoría con negocios de servicios que empezamos el año pasado, y es increíble, incluso con dueños de negocios y negocios que les va razonablemente bien, cómo el simplemente sentarte a ver números, pensar los números y hablar desde los números ordena un montón de cosas que si no en la cabeza se vuelven un poco caóticas. Entonces creo que el control de gastos tiene una ventaja doble, la que ya dijimos, que lo hablamos, esto de
ser consciente que estás haciendo con el dinero. Una ventaja extra que es que te empieza a acostumbrar a pensar desde los números algunas cosas. Y eso ayuda bastante, hasta para empezar a hacer inversiones que aumenten la productividad de uno. Sí, que también repercute, o sea, el control de gastos te va a ayudar a tener el control justamente de qué está pasando, ¿no? Con tus finanzas y saber y poder tomar decisiones en función de eso. Si después a partir de eso querés hacer algún ajuste, querés hacer alguna inversión o lo que sea, tener esa información es como la base, ¿no? En la vida personal y también en el negocio. Y también te va a ayudar, repercute en las demás áreas, porque cuando uno, por ejemplo, planifica el año, una de las partes que les recomendamos pensar es, bueno, ¿qué inversiones puedes hacer este año que vayan a impactar en tu productividad, que te vayan a acercar a tus objetivos y demás? Y es muy difícil decidir o tomar buenas decisiones de inversiones si no tengo claros mis números y no tengo claro en dónde estoy parado, ¿no? O puedo tomar malas decisiones y meterme en problemas, o puedo estar limitándome cuando podría estar invirtiendo en cosas que me empujen hacia adelante y no lo estoy haciendo porque no tengo claros esos números. Entonces es como el hábito básico de conocimiento, de saber en dónde estoy parado y poder tomar mejores decisiones en base a eso. Sí, y como dice la frase popular, por lo menos en Argentina, no sé, en otros lados, el ojo del patrón engorda al ganado. Y cuando estamos mirando nuestros números, de repente empezamos a detectar cosas que muchas veces simplemente pasan por debajo del radar, ¿no? Digo, che, estoy gastando un montón en esto, nunca me había dado cuenta. Como, ok, fíjate que este es un gasto que parece recurrente, pero en realidad no era tan grande. Entonces, poner el ojo ahí, pone la mente ahí también, y donde ponemos la mente hay resultados, que es otro gran aprendizaje. Fíjense que muchos de estos hábitos pueden simplemente empezar como hábitos de tomar conciencia de qué está pasando. Y después podemos poner acciones arriba que lo mejoren, ¿no? De lo que decíamos un poquito de la alimentación. Un hábito para mejorar la alimentación puede ser simplemente anotar qué estás comiendo. Simplemente anotar lo que estamos comiendo tiende a mejorar cómo comemos en general. Porque de vuelta, en vez de, ok, me comí un alfajor acá, otro alfajor allá y no me doy cuenta y de repente estoy comiendo 2 alfajores por día sin pensarlo, pasa a todos los días estoy viendo que lo estoy haciendo. Y probablemente si lo estoy viendo va a ser mucho más difícil para mí simplemente dejar que pase como agua abajo del puente y no tenga ninguna consecuencia extra. Como dijimos, estos son los primeros 10 hábitos por los cuales empezar. Si estás en 0, la recomendación es que sigas este orden. Naturalmente nosotros decimos igual que hay que estar atento a la situación de cada uno, ¿no? Si de repente estás en una situación en la que, no sé, tu salud está siendo un impedimento para lograr tus objetivos, puede ser el primer paso empezar a trabajar tu salud. Si de repente sí, como la verdad que necesito ajustar temas en mis relaciones porque estoy poniendo en riesgo cosas que son importantes para mí, puedes empezar generando hábitos que intencionen. Siempre recomendamos empezar de un hábito por vez, entonces es importante saber cuál vas a elegir. Pero si sos un ojo en blanco y simplemente quieres una recomendación general, estos son los pasos y después de esto se puede profundizar en cada uno de estos hábitos y en cada una de estas áreas con otros hábitos. Para eso tenemos literalmente 489 episodios extras del podcast en los cuales analizamos literalmente cientos de hábitos y formas de hacerlo. Pueden ustedes, si quieren, mientras tanto, comentarnos qué les pareció este episodio. Pueden hacerlo dejándonos un comentario en YouTube, pueden dejarnos un comentario en Spotify o pueden escribirnos en instagram.com/superhábitos. En cualquiera de estos lugares pueden ir, compartirnos qué hábitos les gustó, qué hábitos sentirían que quieren trabajar, o si tienen alguna duda, pueden dejarla ahí. A nosotros nos va a poner súper feliz saber de ustedes. Santi, antes de irnos, dijimos, si llegamos al final y alguien tiene todos los hábitos, vamos a darles la oportunidad de llevarse 3 hábitos extra raros que nosotros estamos pensando para este año. ¿Tienen los suyos listos, preparados? Yo los diría rápido porque claramente dimos suficiente tarea en los anteriores. Tengo uno. Es súper personal, ¿no? Súper o sea, personal. no es la recomendación de este es el hábito Este no es el 11. Sino es algo que justo yo voy a trabajar este año y que creo que está bueno. Claro, exactamente. Bien. ¿Quieres? Sí, lo tengo listo. Bueno, yo tengo uno que me he encontrado hablándolo con muchas personas cercanas y que quizás todavía está un poco verde en términos de trabajarlo, pero bueno, lo comparto acá. Si a alguien le sirve, lo pueden tomar. Y nosotros el año pasado con Santi tuvimos un periodo de varios meses de estar muy sumergidos en el tema de uso de inteligencia artificial. Y algo que yo detecté es que medio como que yo lo incorporé como una especie de herramienta más. O sea, como usar la computadora existe entrar y usar alguna herramienta de inteligencia artificial que me resuelva un problema. Y lo que me di cuenta, a medida que van pasando los meses, es que ese tema pasó de moda. Y hay muchas personas que andan operando por su vida y de repente yo los miro y digo, pero claramente eso puede hacerlo una computadora / inteligencia artificial. Y empiezo a sentir muchas veces como si estuviera trabajando con personas que no se enteraron de que existe la computadora. O que se enteraron de que existe la computadora pero lo pusieron en este lugar. De esas cosas raras que usan los chicos jóvenes, ¿no? Entonces, un hábito que yo me propuse este año como mejorar en mi uso
pero que me estoy encontrando hablando con muchas personas diciendo como, Dios santo, tenés que prestarle atención a esto, es el hábito de entender qué cosas hoy en día se pueden hacer utilizando herramientas de inteligencia artificial e incorporar eso en los procesos de trabajo. No es tipo hacer todo. Claramente la inteligencia artificial no nos va a reemplazar en el corto plazo, no se preocupen. En el largo plazo nadie sabe qué va a pasar. Pero sí es muy importante, o por lo menos yo me estoy encontrando recomendando seguido tenés que entender cuáles son las cosas que se pueden hacer y en los procesos de trabajo donde puedas aprovecharlo, incorporarlo, porque si no, genuinamente es como una persona que no se enteró de que existen los celulares o la computadora y está trabajando sin esa herramienta. Es como que rápidamente vas a quedar en una desventaja competitiva muy grande. O sea, el hábito sería mantener todo el tiempo fresco, digamos, la atención en qué hay para cada cosa que estoy haciendo, qué hay que pueda usar. Yo lo diría, para quienes no lo hayan hecho hasta hoy, es una vez sentarte a estudiar como qué significa esto, hasta dónde llega, si necesitan ayuda nos mandan un mensaje, hasta dónde llega en relación a lo que vos haces el uso de estas herramientas, chequear en qué de lo que vos haces a diario hay alguna herramienta que funciona y empezar a usarlo ahí. Solo eso. No digo mantenerte con los newsletters de inteligencia artificial, pero una vez, si vos ya te metes a qué significa y dónde entra en lo que yo hago, ya creo que entras en un ritmo porque en cuanto empezás a usar las herramientas, es como empezar a usar Excel. En cuanto sabes que Excel existe y lo empezás a usar, vas a ir aprendiendo fórmulas de a poco con el tiempo. No necesitas hacer todos los cursos de Excel todos los años. Pero necesitas tener, una vez que aceptás que quizás tenés que instalar la computadora, saber qué es Excel y comprender para qué sirve. Perfecto, clarísimo. ¿Voy con el mío? Bueno, el mío es mucho menos técnico que el de Mati, pero tiene que ver con, en mi caso personal, ya lo hemos hablado en varias ocasiones y en la entrevista y demás, mi rol en Superhábitos tiene como mucho trabajo de gestión de equipo, ¿sí? Somos varias personas en este momento y nos propusimos con la planificación 2024 de Superhábitos y lo que se viene en los próximos años y demás, yo me propuse a nivel personal trabajar y mejorar en un hábito o una parte de mi rol, que es la parte de delegar mejor o de gestionar, o sea, mejorar en mi rol y en cómo gestiono el tema de sistemas, proyectos y equipo. Hay mucho ahí para desarmar, tengo que terminar de darle forma, pero creo que puede ser un hábito que les sirva, porque hemos hablado mucho de lo personal, de vínculos y demás, en la parte laboral, en la parte de como dueños de negocios, como personas que trabajamos emprendiendo y demás. Creo que incluso si hoy trabajas solo, el aprender a trabajar con otros, el aprender a delegar, así como tener fresco qué herramientas de inteligencia artificial existen que podría estar usando, también está bueno decir, bueno, en qué cosas podría estar apoyándome en algún colaborador que haga esto mejor que yo, en menos tiempo, o más eficiente, o que me tenga un mejor resultado, y yo poder siempre canalizar mis energías en lo que yo hago mejor, sobre todo cuando queremos crecer con el negocio. Entonces creo que el hábito de aprender a delegar, aprender a trabajar con otros en equipo o con colaboradores, y en mi caso personal este año es mejorar, ¿no? Como pasar de nivel en mi rol, en ese rol en particular en mi caso, es algo que yo voy a estar trabajando, pero creo que quizá como un extra, como una pata más para lo laboral puede servirles a quienes estén escuchando y sientan quizá que esa es un área que les falta trabajar. ¿Sabes qué hábito en particular? Estoy en la etapa de investigación, claro, okay. Como esto que les decía hace un rato o sea, tengo como varias ideas, pero todavía no le di forma como de hábito candidato? Puntual. No. ¿No? Okay. No. Creo que lo voy a canalizar, o sea, con el foco en hábitos, como decíamos hoy, creo que lo voy a canalizar más en armar un muy buen sistema de ciertas reuniones y seguimiento con personas del equipo, que sostener eso todo el año yo sepa que me lleva, ¿no? Como ciertas reuniones estructuradas, bien estructuradas, y ciertos hábitos o rituales nuevos que pueda sumarme. Creo que sostener, o sea, un buen sistema de rituales y reuniones mejorados, ¿no? En este otro nivel, sostenerlo todo el año me debería mover a que mejore, digamos. Como que lo quiero enfocar en algo muy simple, con esta mirada de, bueno, un hábito, algo que yo haga todas las semanas desde mi rol, un ritual, una reunión puntual, que si lo hago todo el año, yo sé que estoy moviendo hacia adelante este objetivo. Bien, bueno, yo voy a terminar con mi hábito. Lo dije en la entrevista, bueno, Mati no estaba en ese momento, pero creo que tengo varios dando vueltas. Yo estoy un poquito más avanzado que los chicos en la planificación, entonces tengo algunas definiciones más pulidas. Si bien no llegué todavía a los objetivos, entonces todavía no lo tengo plasmado exactamente, pero este lo tengo en mi lista de cosas que seguro van a entrar. Y es el hábito de
comunicar, utilizando la técnica de la comunicación no violenta, las cosas que necesito en los momentos oportunos. Porque lo que le decía a Lu en esa entrevista es que descubrí que me cuesta mucho a veces identificar qué necesito, me cuesta mucho a veces identificar qué siento, y como me cuestan ambas cosas, termino no siendo claro con los demás en qué necesito en cada momento, y a veces simplemente me guardo las cosas que no me gustan, ¿no? Simplemente algo no me gusta y ok, bueno, voy a ser proactivo, y eso significa esconderlo en mi corazón y trabajar. Que no, o sea, hay un lado positivo de la proactividad en ese sentido, pero muchas veces la proactividad también es... El otro día leí una frase de alguien que decía que la claridad es amabilidad. Esa es una traducción que estoy haciendo. Pero la idea era como muchas veces ser claro con los demás es una forma de ser amable. Y por ahí dar esa información de una manera que no sea una generalización, de una manera que no sea un ataque, que no sea una forma reactiva y en la cual yo al mismo tiempo me esté haciendo cargo de lo que siento, ¿no? Que todo suena como muy complejo de armar, pero por suerte encontré una fórmula para hacerlo, solo que no la sé usar. Entonces puedo grabar un podcast mañana sobre cómo funciona porque la vengo explicando bastante. Pero una cosa es saberla lógicamente, otra cosa es aplicarla. Y creo que mi hábito va a ser incorporar la acción de disparador, sucede algo que no me gusta, conducta, formular y expresar utilizando esta técnica específica lo que siento, lo que necesito y lo que me gustaría que la otra persona haga en ese momento determinado. Creo que es una habilidad que lo veo difícil, es uno de esos hábitos que estoy pensando, esto no va a ser nada fácil, probablemente va a tomar un par de años, pero que creo que es una habilidad que me va a servir para siempre, entonces no me molesta. Lo cual entra definitivamente en la categoría de hábitos que vale la pena desarrollar. Sí, definitivamente. Y qué sé yo, capaz que lo propongo para el top de hábitos de 2025. Claro. Si llega, si me funciona en 2024, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, voy a pasar consciente por el proceso, como dije antes, y voy a hacer lo mejor posible. Bueno, vamos a cerrar acá. Como les dijimos recién, si les gustó esta lista, yo ya me estaba saltando los 3 hábitos del final. Si les gustó esta lista o si hay algún hábito que quieran desarrollar, pueden comentárnoslo yendo a instagram.com/superhábitos o en su aplicación Instagram con superhábitos. También pueden dejarnos un comentario en YouTube. Si buscan el show de Superhábitos van a encontrar el podcast y este episodio y todos los otros episodios del podcast. Y también en Spotify pueden dejarnos un comentario. Vamos a estar súper contentos de leerlos. Spotify lamentablemente no deja una opción de responder, pero sepan que estamos leyendo los comentarios que ustedes nos dejan ahí. Y nos pone súper contentos saber que están del otro lado. Por lo pronto, chicos, vamos a cerrar este episodio acá. Fue una charla linda, extensa y muy bonita para retomar este ritmo de podcast de 2024. Gracias, chicos. Gracias a vos, Santi. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Nos vamos a estar escuchando nuevamente la semana que viene en el episodio 491 del Show de Superhábitos. Chau, chau.